va. Hay que amenazarlos directamente. Hay que decirles bien, si las mujeres no os votan no vais a salir. Así que más vale que os pongáis las pilas, quiero decir, pero para eso hay que tener determinación, mucha determinación, tener las cosas muy claras y tener un grupo mínimo que te apoye de mujeres. Ah, Delia, qué maravilla tenerte aquí. Qué bueno que Sí. aceptaste esta conversación después de tanto tiempo. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Está siendo un placer volverte a ver, aunque llevamos mucho rato tratando de que la reunión se pueda producir. En fin, es tremendo esto. Bueno, mira, yo tengo un tiempo queriendo motivar a que las mujeres finalmente nos unamos para hacer incidencia. Como Ujú, hay, por supuesto, una historia de la incidencia, el advocacy, la advocacía, no sé, creo que la palabra en español sigue siendo incidencia. De, ujú, hay toda una historia, ¿verdad? Desde los ujú, años 70, que en el 75 fue el primer Congreso Internacional de Mujeres. Y en ese momento, tú y yo estábamos en España graduándonos de ujú. la universidad Sí, y terminando. terminando la universidad, poco tiempo muere Franco en el 75 y El empieza el 20 de noviembre, sí. no lo olvidamos. Ujú, Y luego empieza un proceso de democratización de España. ujú, Yo lo que he querido hablar contigo, porque me parece que es algo fundamental y que tú has sido protagonista de todo esto y mejor que nadie lo puedes contar. Y ya te voy a presentar también. Pero lo que yo ujú. quiero que hablemos es de cómo se pasó de aquellas primeras marchas. Recientemente me enviaste una foto de tú al frente de una manifestación, no sé qué año era eso, El 75, 74, 74. Bueno, sí. en esa época hay manifestaciones, hay exigencia del movimiento feminista. Perdón, Natalia, no, no hay manifestaciones como tal. Eran lo que llamábamos saltos, es decir, era la forma de operar en la clandestinidad. Nos reuníamos un grupo más o menos grande, nos lanzábamos a decir consignas, alguien llamaba a la policía siempre, un ciudadano afín llamaba a la policía y éramos detenidos y no corríamos a tiempo. Es decir, se llamaban saltos, no eran manifestaciones como tal. La primera manifestación es la del 8 de marzo del 76. Es la primera que salimos como tal. Y tampoco es legal, porque Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle y la trajeron los ciudadanos, la trajimos las ciudadanas y los ciudadanos en la calle. La dictadura murió en la calle, Mm. no murió con Franco. Es más, los años 74, antes de la muerte de Franco, 75 con la muerte de Franco, 76, 77 y 78, hasta la Constitución del 11 de diciembre del 78, son los 4 años más duros de la tardodictadura. Se llevan a cabo ejecuciones, el 2001, eh, se llevan a cabo asesinatos en la Dirección General de Seguridad, lo que equivalía al Ministerio del Interior de la gobernación franquista de la dictadura. Quien le sustituye, que es Arias Navarro, al dictador, es mucho peor que el propio dictador, que ya estaba agónico en los últimos años, y son años durísimos, donde compañeros nuestros son asesinados, la matanza de Atocha, de los abogados laboralistas,
La extrema derecha campaba por Madrid a sus anchas. En el momento que detectaban que tenías pinta de rojo, de roja, te hacían arrodillarte si era de noche o al anochecer, cantar el cara al sol, rendir pleitesía a Franco y si no te pegaban un tiro. O sea, iban armados, eh, y era muy caótico. A su vez, ETA empezaba a matar indiscriminadamente, lo que significaba que nos enfrentábamos a dos desafíos tremendos, la propia tardodictadura, muy dura, y la propia ETA. Y a su vez las mujeres que manteníamos doble militancia. Yo en aquel momento no tenía doble militancia, la había abandonado y trabajaba solo y militaba en feminismo. eh, Trabajábamos duramente en los barrios con las mujeres, porque la situación de las mujeres en los barrios de las clases más desprotegidas era atroz, atroz. No vivían en casas, vivían en chabolas de Uralita, a veces eso lo has conocido tú, a veces en cuevas incluso, quiero decir, en la propia tierra, en las propias montañitas que rodean a Madrid. La situación era de una pobreza galopante. El analfabetismo de las mujeres en ese momento era de un 35%. Eh, no lo sabíamos en ese momento, y menos nosotros que procedíamos de una cierta burguesía medio ilustrada, desde luego, eh, pero había muchísimo, muchísimo incesto, con lo cual había un problema de padrón en este país bastante importante, excepto en las grandes ciudades. En las zonas rurales había muchísimo incesto, por tanto, niños que no eran registrados, no teníamos ni siquiera una idea real de cuántos habitantes éramos. Nos podíamos confundir en 1 millón arriba o abajo. O sea, lo que hizo este país en 20 años, desde el 78 hasta el 98, lo había hecho Europa en casi 40. Es decir, redujimos a la mitad llevar un país con un desarrollismo muy precario, con una industria que sí era industria, solo en determinados lugares de este país, lo llevamos a un estado de bienestar. Yo todavía no entiendo cómo lo hicimos. Yo creo que con muchísimo trabajo, muchísima pasión y una determinación de unos jóvenes antifranquistas que estaban dispuestas a sacar al país y a su gente, a sus compatriotas adelante como fuera, sacrificando lo que hiciera falta. Y así lo hicimos. Hace falta mucha generosidad, no lo digo por mí, lo digo por todos mis compañeros. Somos una generación que levantó la administración pública, que hizo de lo público una bandera, que logramos una de las mejores sanidades públicas, con una vocación de los médicos y los sanitarios fuera de lo común y una educación pública, pensiones para todos, en fin, logramos un estado de bienestar. Los alemanes realmente nos adoraban, nos ayudaron mucho económicamente también, ayudaron a la oposición, pero suecos y alemanes éramos motivos de un orgullo para ellos tremendo, que fuéramos europeos, una gente a las que nos llamaban los teutones del sur, porque éramos muy jóvenes, muy tercos, negociábamos durísimamente la entrada a la Unión Europea y lo conseguimos. Y lo conseguimos en gran parte por la Unión Europea. ¿Cómo las mujeres nos incorporamos de la lucha en la calle, universitarias que trabajábamos y militábamos en los barrios con las mujeres, que las enseñábamos lo que eran los anticonceptivos prohibidos completamente, Yo recuerdo que ilegales? estuvimos en Sí, esas juntas que era increíble, las mujeres no tenían acceso a anticonceptivos y teníamos a que traer nada. de fuera. En Sí, nada, no conocían sus cuerpos. La media en ese momento de una mujer trabajadora, del número de hijos, trabajadora no porque trabajaran fuera del hogar, porque no podían, sin el permiso de sus maridos, además no había trabajo para ellas. eh,
era entre 4 y 5 hijos. Veníamos de una generación anterior que veníamos de 10 a 12 hijos de media. Es decir, el franquismo mantenía una ideología de maternidad y paternidad entregada a la patria para hacer buenos ciudadanos, fascistas, etcétera. Es decir, está todo escrito. Es que ese es el populismo de derecha salvaje, ¿no? El autoritarismo y las dictaduras. ¿Cómo nos incorporamos? Entrando en política a partir del 78, a partir de la Constitución, yo creo que no creo, hubo un pacto entre nosotras en que o entrábamos en partidos de masas y llevábamos el feminismo a lo que era la construcción de, digamos, el árbol importante que iba a sostener a los partidos de izquierdas, fundamentalmente los mayoritarios, como el Partido Socialista, que era mayoritario, eh, o no podríamos permeabilizar una sociedad con índices de machismo y rasgos muy, muy autoritarios. Y lo que Ya va, hicimos, Delia, una pregunta, porque quiero que vayamos como por partes. sí, Hay, hay un movimiento feminista que venía de muy atrás en ujú, España, pero era, digamos, no es el feminismo de los años 70, que es un ujú. feminismo combativo, que sale a la calle. ¿Cuántas organizaciones feministas había? ¿Era un solo movimiento? Eh, No, había organizaciones. El, digamos que la organización por excelencia feminista era el Frente Liberación de la Mujer, ujú. agrupaba fundamentalmente a intelectuales, jóvenes, filósofas, gente que veníamos de la universidad, que leíamos sin parar, que debatíamos entre nosotras, y de ahí van saliendo del frente comisiones concretas que se dedican, por ejemplo, a la anticoncepción y el aborto, a los derechos reproductivos, por tanto, otras a la erradicación del analfabetismo, es decir, salen comisiones de trabajo. A partir de ahí, los partidos políticos de la izquierda constituyen sus propias comisiones de mujeres y nos juntamos todas en lo que se llama la plataforma del movimiento feminista, compuesto por las independientes que pertenecíamos fundamentalmente al Frente de Liberación de la Mujer y el resto que hacían doble militancia, partido político y feminismo. Muchas de nosotras abandonamos la lucha única en feminismo para entrar y hacer doble militancia, pero negociamos la entrada colectiva. O sea, nos presentamos ante el que era en ese momento secretario general del Partido Socialista y le decimos, bien, Felipe González. Felipe González, podemos entrar muchas mujeres que venimos de la izquierda, pero somos fundamentalmente feministas. Somos feministas marxistas. En ese momento éramos rosa luxemburguistas fundamentalmente, ¿no? Lo seguimos siendo de alguna manera, casi muchas de nosotras fuimos rosa luxemburguistas. Y yo fui una de las negociadoras, ya más lo expuse. Le dije, te lo vamos a decir muy claro, no vamos a entrar sin ninguna contrapartida. Entramos como un colectivo organizado y queremos puestos de responsabilidad de inmediato. Si no es ¿Qué así, año no estás? entramos. ¿Qué año estás hablando, Delia? ¿Qué ¿Cómo? año? ¿En qué año fue eso? 1976, 77, 78. Entramos finalmente pasadas las elecciones del 81, porque costó mucho la negociación. Él no lo veía, no se había visto una cosa igual. Él decía, pero sois como los trotskistas, lo que queréis es hacer entrismo. Y yo le dije, sí, 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 queremos hacer entrismo. Necesitamos un partido de masas y los partidos de masas
de la izquierda nos necesitan a nosotras. No seréis nada sin las mujeres. Dentro de pocos años, si no os votan las mujeres, que serán cada vez más conscientes, no ganaréis elecciones. Entonces, una cosa es que seamos de izquierdas y otra cosa es que nos vayamos a comer todo, sin rechistar. No. Así que, o bien nos dais oportunidades dentro del partido para autoorganizarnos, o no entramos. Y entonces dijo que lo tenía que pensar. El secretario de organización, que era Chiqui Venegas, ha fallecido ya, un gran amigo, lo vio muy rápido, lo vio rapidísimo. Y nos dijo, tenéis toda la razón. Lo que pasa es que es muy complicado. El partido en sus estatutos no contempla una situación así. Dije, pero ¿por qué vamos a ponerlo por escrito? No tenemos por qué ponerlo por escrito. Nos fiamos de vuestra palabra. Somos gente de izquierdas. Aquí tenemos palabra todos. Así que lo que sí queremos son cuotas de poder. Nos costó mucho, muchísimo tiempo conseguirlas, pero desde el minuto uno estuvimos presentes. No pudieron pasar de nosotras. Además, de alguna manera nos íbamos metiendo en todas las comisiones, éramos todas, ya estábamos con responsabilidades en la administración. Unas eran directores generales, otras eran subsecretarias, otras eran secretarias de Estado, porque había muy pocas mujeres formadas y que hubiéramos hecho oposiciones a la administración general. Así que nos necesitaban realmente. Y aunque hiciéramos, por ejemplo, mi primera responsabilidad fue directora general para Centroamérica en cooperación al desarrollo, pero daba igual, yo hablaba continuamente de mujeres. Yo quería hacer cooperación para mujeres, cosa que les escandalizaba literalmente, pero también a los suecos. Decían, pero vamos a ver, explícame esto de que queréis hacer cooperación solo para mujeres. No, no, no solo, pero desde luego una parte tiene que ser sectorializada. O sea, no podemos llegar a Centroamérica a construir viviendas cuando las mujeres no tienen derecho a la propiedad de su propia vivienda. No lo vamos a consentir. Negociemos con los países latinoamericanos, centroamericanos. Y eso es lo que hacíamos en realidad. O sea, que todas las que teníamos responsabilidades no solo nos dedicábamos a nuestras responsabilidades centrales, sino que a partir de ahí metíamos todo el paquete de mujeres. Estaban hartos de nosotras, hartos, Pero literalmente Delia, hartos. hay algo importante de lo que tú estás diciendo. Estás hablando de un colectivo, estás hablando de un grupo de mujeres Uh que -huh, habían sido del movimiento primero feminista y luego habían pasado todas a la política. uh -huh. ¿De cuántas estás hablando? ¿De cuántas mujeres? No más de 200, menos, menos. 200 mujeres o 180 mujeres bien organizadas, que a su vez iban acaparando otras mujeres que se unían al movimiento, más jóvenes, y que entendían que estábamos haciendo, es un gran poder, porque además estábamos en todas las tomas de decisiones. En un momento dado exigimos a Felipe una cuota de discriminación positiva, es decir, números de mujeres en las listas para los ayuntamientos, para las comunidades autónomas, para el Estado central, para el Congreso, para el Senado, y no tienen, y lo ganamos en los congresos. Pero eso significaba movilizar a las mujeres del partido que estaban menos concienciadas, que no eran feministas, para reconvertirlas. Hacíamos seminarios sin parar, reuniones sin parar, en todos los barrios, en los ayuntamientos. Llenábamos las iglesias, que no teníamos otros sitios, porque todavía no se habían construido centros culturales. Las iglesias las llenábamos de mujeres trabajadoras, donde dábamos sencillos cursos de feminismo muy básicos sobre nuestros derechos.
y se iban uniendo y aquello iba creciendo muy poco a poco, pero creciendo. Las mujeres se incorporaron rápidamente a la universidad de manera muy masiva porque hicimos campañas desde el primer momento. Las universidades son el hogar de las mujeres. Ese es nuestro hogar, no nuestra casa. Nuestro hogar es la universidad, decíamos, porque una vez que tienes como hogar la universidad, ya puedes construirte tu propio hogar sin que nadie te dé nada. No necesitamos a nadie, nos valemos por nosotras mismas. De ahí acuñamos aquella frase, estábamos todas casadas, nos habíamos casado muy temprano, nos habíamos divorciado porque con la dictadura era mejor estar casada, estábamos más protegidas. Entonces nosotras decíamos, ellos se casaron con mujeres que nosotros no somos ya, son nuestras madres. Y nosotros nos hemos casado con tipos que serán nuestros hijos, pero que no son estos los que queremos. Entonces, ninguno estábamos a gusto en una generación de hombres que no nos seguían para nada Mm. y que lamentaban enormemente a pesar de que yo creo que estaban enamorados muchos de nosotros, de nosotras, que lamentaban profundamente que se habían casado con mujeres demasiado reivindicativas, en fin, o sea, no éramos fáciles, no fuimos nada fáciles. De hecho, casi todas estamos solas. En un momento nos divorciamos y dijimos, hasta aquí, ¿eh? Yo no quiero saber más de ningún tipo así metido en casa. Somos una legión de mujeres en España solas. Mayores de 65 años, somos muchísimas. Y no nos volvemos a casar. Ellos sí, nosotras no. Aquí las mujeres ya con 60, 65 años no se casan más. No nos interesa nada. O sea, además es que somos legión. Se ven en todos los sitios, montones de mujeres amigas, merendando, comiendo, yendo al cine, solas, ellas, entre ellas. Hay pocos tipos a nuestro alrededor, excepto aquellos amigos que nos han acompañado a lo largo de toda una vida de lucha, que los hay, ¿eh? Los hay. Ahora, Delia, pasa mucho, al menos en mi experiencia en América Latina, que los grupos de mujeres, sobre todo las mujeres de los partidos, como hay tan pocas oportunidades para ellas dentro de los partidos, en lugar de unirse, o muy pocas se unen, lo que hacen es competir entre ellas Gran y, desastre. de alguna manera estar subordinadas a los Mm. secretarios de partido, en fin, a los... Eso sucedió en España. Posteriormente, Mm. ya en el año 2000, a partir del final de los años 90, donde la incorporación de las mujeres es súper masiva, aun cuando no están en puestos de dirección mayoritariamente, pero ya han logrado, digamos, en todos los campos entrar y posicionarse, sobre todo en el momento que las mujeres entran de CEOs en las empresas o no de CEOs, pero sí ya en puestos de responsabilidad, comienza una competitividad entre ellas tremenda que para nosotros fue insólito. No entendíamos y seguimos sin entender cómo es posible que no se den cuenta que solamente unidas van a conseguir más poder a todos los niveles y que de una en una y diciendo yo estoy porque lo valgo, yo no soy cuota, Ujú. es un Yo llegué aquí por mis disparate. méritos, como dicen muchas. Yo Sí, llegué por mis méritos. por mérito y capacidad ya como ellos, sí, por mérito, todos tienen muchos méritos. Curiosamente, entre ellos hay una solidaridad. Yo lo que he ido descubriendo con el tiempo, sobre todo, es que el patriarcado tiene una solidaridad extremadamente profunda y oculta, Los pactos que de se da varones. entre ellos de Sí. una manera muy prudente, muy oscura, muy poco clara y
de la que no nos hacen partícipe jamás a las mujeres. Em, y sin embargo, las mujeres muestran delante de ellos su insolidaridad entre ellas de manera absolutamente ostentosa, lo que es un escándalo, porque ellos tienen muchísima información. Yo todas estas jovencitas influencers que ponen sus cartas sobre las mesas subordinadas, muchas de ellas al patriarcado más tradicional, más arcaico, si quieres, donde se sienten tan felices de ser armas de casa y hacer unas tartas que se hacen en Cincinnati, pero que aquí no se han hecho nunca, donde se tamiza la harina, aquí no se ha tamizado la harina jamás. O sea, vamos a ver, somos hijos de árabes y por tanto sabemos hacer hojaldre de forma natural, eh, y se ponen estupendas con unos delantales de los años 50, del hacer grande América de una vez por todas, que no tiene nada que ver con la cultura europea y muestran una insolidaridad entre ellas y eso que se dirigen a mujeres. O sea, es increíble. A ellos les dan tal cantidad de información cuando ellos no comparten nada, nada. Y Delia, volviendo al tema de la incidencia, de cómo se lograron los cambios. Porque fíjate, al mismo tiempo que hay el acceso, como tú dices, de las mujeres feministas al Congreso, a puestos de dirección, también hay paralelamente un movimiento, digamos, de las organizaciones internacionales, particularmente de Naciones Unidas. Viene la conferencia de Beijing el año 95. Ujú. ¿Cómo participaron ustedes en esas conferencias internacionales y de qué manera influyeron en las reformas legislativas que ustedes lograron? Mm. No, de forma muy activa, porque además siempre tuvimos claro una agenda de reforma legislativa que era un trabajo enorme, porque había que cambiar todas las leyes de la dictadura de 40 años para hacerlas, digamos, igualitarias. Eso fue un trabajo de casi 25 años sin parar. Nos llevó muchísimo trabajo, muchísimo, muchísima incompresión de los compañeros, excepto de maravillosos juristas, magníficos juristas, por cierto, que nos ayudaban muchísimo en la transformación de las leyes y en la realización de las leyes. Juristas, Tuvimos un hombres, varones, aliados, varones, mujeres. Ujú. varones porque no había mujeres con esa trayectoria jurídica previa. Entonces ahí tuvimos desde, mm, yo qué sé, gente maravillosa que venía, además de ser jueces durante la dictadura y que eran demócratas y que habían sufrido muchísimo. Pero, ojo, eran jueces por oposición, eso es muy importante. Tenían una magnífica formación jurídica porque muchos de ellos además habían podido salir fuera, a Alemania, a Francia, a formarse, con lo cual tenían bastante experiencia. Tomás y Valiente, por ejemplo, al que asesina ETA, es un hombre que fue presidente del Tribunal Constitucional cuando lo creamos. Tomás y Valiente para nosotros fue un faro, ¿no? Porque nosotras teníamos muy clara la agenda de todo lo que teníamos que hacer. Reforma del Código Civil, Código Penal, administrativos, procedimientos judiciales, todo. Había que reformar todo.
eran leyes orgánicas, necesitábamos mayorías absolutas, porque así nos lo exigía la Constitución. Así que íbamos muy poco a poco como podíamos, con resistencia de los propios varones de nuestro partido que decían que íbamos demasiado lejos, con el PC en contra, que decía, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Y tal, porque bueno, el Partido Comunista siempre tuvo muchos problemas con las mujeres y con el feminismo, muchísimos. Y sin embargo, estos hombres mayores que habían trabajado durante la dictadura en condiciones para ellos terribles, con grandes problemas de conciencia y magníficos juristas, son los que nos ayudan a legislar. Legislar no es fácil, nada fácil. Y no Cuéntanos, teníamos experiencia. Delia, no he dicho o no has contado que tú fuiste, creo que fue 4 veces diputada al Congreso, 4 legislaturas o 5, Sí, sí, fui 17 años, 18 años, diputada, sí. por el Del PSOE. Congreso de los Diputados, sí, por Madrid, sí. Una Y plaza además difícil. fuiste presidenta también del partido en Madrid. Fui presidenta del Partido Socialista en Madrid y fui presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es ACNUR en España, todo al mismo tiempo. La verdad es que no me daban las horas. Y sí, También legislaba. Presidía además la Comisión de Exteriores, de Cooperación al Desarrollo y de Exteriores. Así que tenía que estuviste en las viajar reuniones muchísimo. de la OTAN, si mal no recuerdo. ¿Perdón? Estuviste en la OTAN también. Sí, fui diputada de la Asamblea de la OTAN y del Consejo de Europa también, Ujú. porque no éramos tantas las mujeres que hablábamos idiomas, así que las que hablábamos idiomas nos teníamos que dividir entre Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, o sea, los grandes organismos internacionales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacías? Cuéntanos cómo hacían para adelantar leyes a favor de las mujeres y al mismo tiempo hacías todas esas cosas, todos esos cargos. Yo creo que hemos sido una generación que hemos trabajado sinceramente de forma salvaje. No sabíamos lo que eran fines de semana, ni vacaciones, ni horas. Cuando empezaron los teléfonos móviles no los apagábamos nunca. Ah, yo recuerdo que normalmente me daban la 1:30 de la mañana para levantarme a las 7, hablando todavía por teléfono, cerrando cosas que iban a los plenos del día siguiente, reformulando interpelaciones, yo qué sé, redactando enmiendas. Era un trabajo infame, muy, muy brutal, muy brutal. Ha tenido una repercusión sobre todas nosotras, ¿eh? O sea, hemos trabajado mucho y se ha notado, sí, no es fácil. No Además, es- ser madre, además tirar para adelante como sea, enfocar todos los problemas de cada día, no era fácil. Éramos muy exigentes también, ¿eh? Eh, yo mis últimos años, porque he estado en activo hasta los 70, bueno, sigo en activo de alguna manera en muchos campos, en algunos campos como feminismo, mi propio partido, los refugiados, migrantes, pero no debía ser fácil trabajar con nosotras, con muchas de nosotras. Éramos muy, muy exigentes. ¿En qué reformas de leyes participaste tú a favor de las mujeres? Perdón, te oigo mal. ¿Qué reformas legislativas promoviste o en las que estuviste específicamente sobre Mm. creación de derechos de las mujeres? Bueno, participé en el Código Penal, en el Código Civil, la parte del Código Penal del título octavo, que es de los delitos contra abusos sexuales y contra la integridad de las mujeres, con lo cual trabajé muy duramente lo que es el abuso, la violación, la diferencia entre el abuso, el consentimiento, la violación, o sea,
todas esas cuestiones que, por supuesto, en un código de la dictadura y además que provenía del siglo XIX no eran contempladas. O sea, se contemplaba la violación además con pruebas tremendas. O sea, era todo realmente muy loco. Pero lo hicimos, ahí tuve una participación fuerte. En realidad éramos una comisión que estábamos todas, o sea, que estábamos unas 20, 25. Yo no era jurista de profesión, pero me convertí en jurista al cabo de los años y, y participamos prácticamente en todo. De la que yo me siento quizá más protagonista es de la Ley contra la Violencia de Género del 2004, porque no fui la ponente, no quise ser la ponente. Lo hizo una compañera y amiga mía muy querida, pero fue una ley que partió de las asociaciones de base y que llegó al Congreso en barbecho, digamos. No era una ley, era un compendio de principios que las mujeres querían que se tuviera en cuenta a la hora de abordar la violencia de género. Decidimos hacer una cosa muy audaz. En el 2003 y en la oposición, gobernando el Partido Popular, empezamos a contar a las mujeres víctimas. Era el primer país que lo hacía. Nos ayudaron muchos jueces y fiscales. Mm. Creamos una pequeña comisión en el Congreso y nos iban diciendo: ha fallecido fulanita de tales años, a manos de su marido, asesinada tal día, tal día. Y así empezamos a contar las víctimas. Cuando empezamos a sacar el número de víctimas, la gente se echaba las manos a la cabeza. No sabía que eran tantas. Así que cuando planteamos la ley contra la violencia de género, la gente estaba muy desorientada. Ellos, los varones en general, muy cabreados, muy enfadados. ¿Qué era eso? ¿Les iban a meter en la cárcel por pegar a alguien? No a alguien, a sus mujeres, a sus mujeres. De ellos. ¿Y qué cárcel era esa? ¿Un tortazo significaba que iban a ir a la cárcel? ¿Pero qué escándalo era este? ¿Pero qué país era este? Manejado por mujeres locas donde ellos cada vez tenían menos derechos. Era todo muy confuso. Y nosotras, como un martillo pilón, sin desviarnos de la cuestión, sin insultarlos, sin rebatirlos más que, pero ¿cómo puede usted decir que tiene derecho o que se siente que se está enfadado, puede golpear a su mujer? ¿Su mujer le golpea a usted? ¿Le golpea a su amigo cuando está enfadado? No sé, su hermano, cuando se enfada también le golpea. O sea, usted es golpeado por su mujer, según usted, su hermano, su padre, su cuñado, o más bien es usted quien golpea a su mujer, pero sin enfadarnos, no, no, sin acritud, decía yo, no, ningún problema. Puede usted decir lo que quiera, simplemente las mujeres nos están escuchando, nos están viendo y se quedan atónitas de pensar que usted eh, considera que es un derecho empujar a su mujer porque está enfadado. Pero ¿de qué está hablando? Usted va empujando a la gente por la calle. O sea, entonces pero no entrábamos, no entrábamos en una discusión donde ellos terminaban perdiendo los nervios e insultándonos siempre. ¿Qué quieren todos los hombres en la cárcel? Y yo les decía, pero es que todos los hombres pegan a sus esposas, compañeras, amigas. Vamos a ver, si van todos los hombres a la cárcel, es que usted considera que todos los hombres pegan a las mujeres. Bueno, casi todos decían, vale, bueno, entonces hay que empezar a hablar de por qué los hombres pegan casi todos a las mujeres. O sea, fue toda una labor de conciencia. Llegar a esa ley costó mucho y la sacamos. Y la sacamos con mayoría absoluta. Prácticamente votó toda la Cámara. Incluso la derecha no se atrevió, ante las cifras que estábamos dando, a negarse a votarla.
Y yo creo que fue un paso importantísimo para este país. Era el primer país del mundo que hacía una ley contra la violencia del género. Eso fue en 2004. 2004. Delia, Empezamos a gobernar y la primera ley que salió, empezamos a gobernar en abril del 2004. En octubre del 2004 teníamos la ley. ah, ahora dime, Delia, vuelvo al tema de la influencia que puede haber tenido los congresos internacionales en la transformación de todas esas leyes. Yo no diría tanto que los congresos internacionales tuvieran una importancia en nuestra trayectoria tan importantes. Más bien nosotros íbamos a los congresos internacionales a empoderarnos y a contar nuestra experiencia para que nos dijeran qué les parecía a otras mujeres. Nosotras teníamos una hoja de ruta de la que estábamos muy seguras y sobre todo muy consensuada entre nosotras. O sea, no nos traicionábamos, entre comillas. Teníamos claro a dónde íbamos y para qué íbamos. Y teníamos toda la paciencia del mundo para lograrlo. Si no es este año, será el que viene, si no es esta legislatura, será la siguiente. Lo importante es seguir y seguir y seguir y seguir y que no nos desvíen del camino, de la agenda, de nuestra hoja de ruta. Así que cuando llegábamos a las conferencias internacionales, defendíamos nuestra hoja de ruta que al final era muy coincidente con las de las agencias internacionales. Naciones Unidas nace mucho de la presión de España y en concreto de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que plantea al secretario general de Naciones Unidas que se necesita una agencia de mujeres. Y eso es una, digamos, iniciativa española. Es más, elegimos a Michelle Bachelet nosotras. Cuando Kofi Annan dice, ¿pero quién? Teresa dice, Michelle Bachelet. Y él dice, ah, bueno, bueno. Un año más tarde teníamos agencia. En ese momento éramos el segundo contribuyente a Naciones Unidas Mm. y el primero a la Agencia de Naciones Unidas Mujeres. Delia, y si hoy en día tuvieras que decir qué es lo más importante a la hora de hacer incidencia, ¿cuáles serían entonces para ti un poco la conclusión de todos estos años de lucha, de experiencia, sobre todo pensando en las jóvenes que sienten que, oye, que ya tienen derechos, que ya llegaron, que pueden estudiar, que Mm, tienen anticonceptivos, que tienen mayor libertad, mayores libertades, mm, al menos en algunos países, ¿no? Los países mm, occidentales, las democracias, aunque hay enormes retrocesos en este momento. ujú, Pero, ¿qué crees tú que serían los elementos, así como si pudieras cerrar con unos consejos para las generaciones más jóvenes, para las feministas, para que avancen sus derechos en países como Venezuela, Colombia? Cada uno tiene sus problemas distintos, México, que mm, ha avanzado tanto en temas legales, pero sin embargo ahí tienes los feminicidios, ah, ujú. en fin, la violencia sigue intacta. ¿Qué hay que hacer para lograr esas transformaciones? Ujú. A ver, estamos ante un nuevo orden internacional. Nuestra generación, la tuya y la mía, vivimos en un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Además, las dos coincidimos en este país en un momento de la dictadura, donde los aliados nos dejaron abandonados, entre otras cosas porque consideraban que podíamos ser un pueblo salvaje después de la cruentísima guerra civil y también porque tanto a Inglaterra como a Estados Unidos les interesaba una especie de policía
pseudo-fascista en el sur de Europa, o sea, alguien que vigilara, en fin, que las democracias liberales o burguesas no se lanzaban por procelosos caminos mm, de unión a socialdemócratas muy radicales o socialistas radicales. Bien, dicho eso, estamos ante un paradigma completamente nuevo. Yo estoy enormemente preocupada por la deriva que puede tomar este nuevo orden mundial ante el que estamos y ya es una realidad. Yo creo que muy poca gente puede visualizar por dónde van a ir los tiros. Por lo tanto, en esta reorganización, si es que no es un caos y no una reorganización, de momento es un caos total, de la mano de Trump y de otras autocracias de alguna manera populistas de derechas, muy de derechas, con valores no tradicionales de la derecha tradicional, para nada son valores de la derecha tradicional, son valores del neoliberalismo y del neocapitalismo más feroz. No hay otro valor Ahora, que el dinero. Delia, también no olvides que también hay autocracias en América Latina, Sí, también de no, izquierda, no, a eso me refería. No, no, de a eso me izquierda voy a también. referir. Además de todos los populismos de derechas, están los populismos de izquierdas, tan atroces como los de derechas. Léase Venezuela, pero léase Nicaragua. Nicaragua es el paradigma del horror más total y absoluto. Honduras. O sea, El Salvador. Es decir, estamos en una situación argentina, en una situación absolutamente delirante entre autocracias de izquierdas y autocracias de derechas. Y en el medio, una serie de países que creemos en la democracia liberal, en un capitalismo con rostro humano, si quieres llamarlo, o incluso, como dirían los demócratas cristianos, que ahora ya nos parecen de izquierdas, basado en la doctrina social de la Iglesia, no sé, una cosa delirante que pensemos que los demócratas cristianos son realmente liberales políticos, y lo son a la luz de los sucesos que están ocurriendo. Así que entre autocracias de derechas, autocracias de izquierdas, eh, por otra parte, populismos llevados a extremos enloquecidos. ¿Qué podemos decir a las mujeres que tienen todos los retos de cualquier ciudadano, ya sea varón, hombre o cualquier otro género difuso, líquido o elegido que quieran ser? No voy a entrar en eso, que ahora me parece lo mínimo de lo mínimo que nos puede preocupar. ¿Qué podemos decir a las mujeres que tienen ese reto, que es el reto de todos, y el reto de ellas mismas como sujetos en que además este tipo de neoliberalismo, tanto de izquierdas como de derechas, porque tienen los mismos valores al final, son igual de malos, malísimos, pueden hacer. Y yo lo único que encuentro es la unión de mínimos entre ellas, que Mm. trascienda a cualquier populismo de los que sean víctimas, los mínimos como mujeres. Es decir, que el feminicidio no sea una práctica habitual en determinadas zonas de México es el mínimo que se puede exigir. ¿Mm? Que Bukele no mezcle a mujeres que van a ser violadas en cárceles de hombres que tienen un sistema prácticamente de apartheid, es el mínimo que se puede exigir. Es decir, estamos además conviviendo con un régimen como el talibán en Afganistán, donde las mujeres han retrocedido y retrocedido. Pero es que hay muchos países donde el Islam, en su vertiente más y más ortodoxa, ha sometido a las mujeres a siglos atrás. Entonces, En democracias occidentales, además.
Claro, claro, donde aquí hacemos equilibrios para que ellas se puedan integrar a pesar de todas las características que su propia comunidad les impone. Y si salvamos a 5, son 5 menos que van a ser casadas a la fuerza o que van a tener que llevar niqab. Eh, Bien, puede ser que Europa seamos percibidos como unos naif que se conforman con salvar a 5 mujeres en país de no ser casadas a la fuerza o en Barcelona. Pero ha llegado un momento en que casi la lucha se compone en una resistencia así, porque esto Entonces, es de Delia, locos. eh, porque hay dos, he escuchado, digamos, dentro del tema de la incidencia, que hay mujeres que dicen hay que volver a la lucha de lo local. Y otras dicen, Ujú. no, más bien hay que ir a una lucha transnacional, global, de unirnos con intereses comunes a través de naciones. am, ¿Qué te parece más realista? La lucha global en este momento Me se refiero me a su representa definición, pues. extremadamente difícil, muy difícil. No hay, vamos a ver, tantos los mecanismos de Bretton Woods creados después de la Segunda Guerra Mundial, como la transformación de la Sociedad de Naciones en Naciones Unidas posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, toda la estructura de orden mundial de después de la Segunda Guerra Mundial está enormemente vulnerable. Por tanto, ante esa vulnerabilidad de los grandes organismos que han sido los guías por donde ha transcurrido el orden mundial de la paz en estos últimos 60 años, los mayor en Europa, la mayor época de paz, eh, se me hace muy difícil pensar en luchar a nivel global. Todos los organismos están extremadamente debilitados, incluida la Unión Europea, que está tratando de encontrarse en un universo que ni se esperaba, ni o se lo esperaba de una manera muy ambigua, ni tiene mecanismos para hacer funcionar la Unión a un nivel de rapidez que es el que exigen los tiempos y que no está preparada. Naciones Unidas tampoco. Estados Unidos va a abandonar prácticamente el sistema. Si me apuras, abandonará la OTAN antes que tarde. O sea, Estados Unidos se va a convertir a este paso y si Trump sigue así, en una autocracia realmente de predominio blanco, de hombre blanco, religioso, cristiano, eh, patriarca de todo el capitalismo, incluido el altamente tecnológico, que no nos lo podíamos esperar y sin embargo ha sucedido. Es decir, estamos en manos de los Silicon Valley al lado de Donald Trump y resulta que los Silicon Valley se han convertido en autócratas. Luchar en lo global me parece en este momento delirante, no se puede. Eh, yo diría que la lucha local es muchísimo más eficaz en este momento. Siempre ha sido eficaz la guerra de guerrillas en tiempos, guerra de guerrillas no lo digo en un sentido, por supuesto, más que Literal, simbólico, pero la guerra pequeña, la lucha pequeña. a favor de los derechos de las mujeres a un nivel mínimo, como tú dices. A un nivel local y con hojas de ruta pequeñas, factibles, y que las hagan estar unidas en la lucha cotidiana. Si es a través de madres, por ejemplo, en esta nueva concepción de la maternidad con una cosa tan sublime,
Que a mí, bueno, lo siento, no me río para nada, me parecen encantadoras y naif, pero bueno, nosotras no vivimos la maternidad así, tampoco nuestras madres, o sea que venimos de un mundo en que esa forma de vivir la maternidad tan idílica y maravillosa, pues donde los niños además son como el centro de toda la vida y tal, pues yo no estoy acostumbrada, sinceramente. Adoro a mis nietos, me parecen lo más maravilloso del mundo, pero sigo pensando que mi hija es mucho más maravillosa que mis nietos, es decir, no, o sea, no voy por ese camino. Ahora, si las asociaciones de madres y lactantes que se juntan mm, y prueban determinadas pezoneras es lo mejor para unirse, que lo hagan a través de la pezonera. Si es a través de géneros líquidos o géneros sentidos o deseados, que lo hagan a través de géneros sentidos y deseados. Me da igual que lo hagan. Si es para ir al cine por la mañana, las matinales maternales, que lo hagan, pero que lo Delia, hagan. pero nosotras estamos en un tema de que se hagan efectivos los derechos. No hay Claro, paridad en muchos países de América Latina, no hay paridad, no hay igualdad hay claro. muchísima pobreza, la pobreza tiene rostro de mujer, en fin, estamos en un, Sí, es en que una es... lucha donde hay muchos temas que ujú, nos pueden unir, incluso como yo insisto siempre, que nos pueden unir por encima de las ideologías, absolutamente. por encima Por de las... ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es decir, el deseo de ser madre o no serlo, tiene que unirnos por encima de cualquier ideología. El derecho a tu integridad física Ujú. El derecho a una tiene que vida sin violencia. unirnos por encima de cualquier ideología. Las mujeres no podemos ser objeto de violencia de los hombres. No podemos dejar que eso ocurra y siga ocurriendo. Y en eso van a estar de acuerdo cualquier mujer con sentido común. O sea, no hay que buscar grandes consensos muy elaborados. Estamos en un momento de cosas muy primarias. Otra vez. Otra Parece vez. mentira, pero otra vez. Entonces, que las mujeres vuelvan a unirse en torno a consensos muy simples, pero que se unan y que luchen por ellos, por sus derechos, por no ser golpeadas, por ser madres cuando quieran, por tener una vida sexual y afectiva mínimamente sensata, decente, prudente y que sea buena para ellas. Es decir, mínimos derechos y a que no te maten, a que no te violen, a que no te peguen, a no tener miedo continuamente cuando tienes menos de 60 años a que te ocurra algo, que es la historia de las mujeres. Y eso puede unirlas más allá de cualquier ideología o partido político, porque es el ABC de la supervivencia y los derechos humanos de las mujeres. Ahora bien, están tan influidas muchas por sus partidos políticos que ni en eso querrán ponerse de acuerdo muchas. Ujú. Hay que tener cierta generosidad incluso para eso, Es que para Delia, reconocer la propia vulnerabilidad, ¿no? los partidos políticos, como tú lo sabes bien, los hombres en los partidos políticos siempre han dicho, sus luchas vienen después. Ahora Uh -huh, tenemos prioridades. La uh prioridad -huh. es el rescate de tal cosa, el rescate de tal otra. O sea, siempre hay una lucha más importante, Siempre. la de las mujeres. Y las mujeres de los partidos, pienso que tienen que darse cuenta que sin ella y sin su visión, bueno, el mundo va a seguir como va. Hay que amenazarlos directamente. Hay que decirles bien, si las mujeres no os votan no vais a salir. Así que más vale que os pongáis las pilas, quiero decir, pero para eso hay que tener determinación, mucha determinación, tener las cosas muy claras y tener un grupo mínimo que te apoye de mujeres. Y ya te digo que me da igual que sea en torno a ir al cine con los niños, a la maternal, porque todas quieren tener niños.
o en un barrio para una olla común, o, ¿sabes? O sea, conseguir anticonceptivos en países en que empieza a ser los derechos sexuales y reproductivos vuelven a estar en cuestión. Aunque parezca mentira, vuelven a estar en cuestión. Entonces, yo creo que la lucha local en este momento es nuestra única, para las jóvenes es su única defensa. Bueno, querida amiga, me encantó hablar Sí, contigo. a mí también me ha Esto, encantado. Perdona que me haya extendido tanto, es una no, pesadez. siempre has sido divina y divertida, así que encanta que te hayas ido por todas partes. No, con muchas ganas de verte personalmente. Ojalá sea pronto, ¿vale? Bueno, un beso grande.